en el conjunto residencial Pichán, que es uno de los muy numerosos conjuntos residenciales que hay en Cojuntlich. Está asentado sobre un lomerío acondicionado para recibir las viviendas de seguramente una familia de élite que construyó aquí un recinto para vivir, para recibir visitas, para atender asuntos administrativos. Y estamos ahora en el interior de una habitación por supuesto lujosa, con un amplio espacio. Vemos que hay una banqueta que seguramente en su tiempo estuvo cubierta por una serie de petates y almohadones de plumas que pues seguramente hacían una habitación muy cómoda. Hay un pequeño nicho aquí en el que seguramente se ponían imágenes de alguna deidad familiar, que es algo que acompaña la vida de los mayas todo el tiempo. La religiosidad maya está presente a la hora de hacer la comida, al recibir a los amigos, al nacer los niños. Forma parte de la cosmovisión maya permanentemente. Esta habitación en su tiempo estuvo recubierta de un estuco pintado de blanco para que fuera más fresca y para que reflejara mejor la luz. Las habitaciones mayas son bastante oscuras porque tienen prácticamente solo el vano de acceso, y esta es la razón de que fueran así, para conservar la frescura, y se usaban básicamente en la noche para dormir, porque todas las actividades cotidianas de los mayas, como hacer la comida, hablar con la familia, trabajar, se hacen en el exterior, como igual sucede en muchas familias mayas actualmente. La casa es prácticamente un espacio íntimo, un espacio para dormir y para actividades privadas. Saliendo del edificio podemos ver la exquisita calidad de este palacio del Clásico Tardío. Podemos ver los sillares finamente cortados y puestos a hueso, como dicen los arquitectos. A pesar del enorme trabajo que significó hacer esto, estos sillares no se veían porque estaban recubiertos de estuco y pintados, posiblemente con escenas que hacían alusión a la familia gobernante de este lugar. Este edificio es de un estilo muy característico de Cojuntlich. Tiene algunos elementos que recuerdan a la región de Riobé, como estos tamborcitos en la base del edificio o estas falsas columnas que marcan los accesos principales del palacio, pero realmente la técnica de factura, el estilo y el concepto mismo del espacio es muy característico de Cojuntlich. Este primer edificio presidía un enorme conjunto en el que había otras habitaciones de menor rango, y con el paso del tiempo y conforme las familias fueron creciendo y la necesidad de espacios también creció, se fueron construyendo nuevos edificios que cerraron los antiguos patios y que generaron cada vez espacios más chiquitos. Llegó el grado en que algunas habitaciones fueron subdivididas 2 o 3 veces para crear lugares para almacenamiento o viviendas para nuevos miembros de la familia. Este proceso de expansión de Cojuntlich dura más o menos unos 200 o 300 años, quizá del año 600, 700, hasta el 800 o 900. La vida de Cojuntlich como ciudad importante rebasa a Sibanché, aparentemente porque Cojuntlich estaba gobernado por una serie de grupos que compartían posiblemente el poder o que incluso permitieron la llegada de grupos procedentes de otras regiones del área maya, y eso permitió que sobrevivieran a lo largo de mucho tiempo más, quizás hasta el siglo X, cuando Sibanché ya era una ciudad en ruinas. Estamos en una de las habitaciones más tardías del conjunto Pichán. Vemos cómo es una habitación construida con menos calidad que el palacio que vimos inicialmente, y vemos cómo era originalmente una larga galería que en alguna época, quizás hacia el año 800, 850, fue dividida para crear 2 habitaciones más chiquitas. Se colocó este muro y se construyó esta banqueta. Y en un tiempo posterior aún, se cerró en la puerta que comunicaba las 2 habitaciones, y al final de su historia ocupacional, el edificio se clausuró con esta construcción que vemos aquí, posiblemente ya en la época del abandono. Lo que parece haber ocurrido en Cojuntlich es que el abandono gradual de los palacios fue muy cuidadoso. Se ve que no es el resultado de un conflicto, de una situación violenta. Los habitantes de Cojuntlich se tomaron el tiempo necesario para dejar las habitaciones limpias, clausurar las habitaciones, quizá pensando en volver o quizá pensando en dejar bien preservados los espacios donde estaban enterrados sus ancestros, porque no debemos olvidar que en estos lugares también se enterraba a la gente que moría, y porque los mayas de Cojuntlich no tenían un cementerio. Casi todas las habitaciones debajo tienen entierros. En algunos podemos encontrar 8, 10 o hasta 15 entierros que corresponden a diferentes épocas y que corresponden, por supuesto, a la familia que vivía en esa ciudad.
La Plaza Mergüen es una gran plaza administrativa construida a un lado de la plaza principal, la Plaza de las Estelas, para dar cabida a un conjunto de edificios con galerías muy largas que seguramente fueron utilizados por los mayas de Cojulich para realizar actividades de tipo administrativo, recibir tributos, recibir personas, y por eso son edificios muy alargados, no son habitaciones, son edificios de tipo político, y al centro tiene un pequeño adoratorio que seguramente servía como plataforma para ofrecer ofrendas y para posiblemente danzas ceremoniales. Cuando excavamos este conjunto en 1994 encontramos al centro una gran ofrenda de platos de cerámica que seguramente fue ofrecida durante la construcción de este gran adoratorio. Está rematado hacia el juego de pelota por un pequeño templo en el que seguramente también se ofrecían ofrendas y se hacían actividades ceremoniales complementarias a las actividades de tipo político que se realizaban en esta plaza. Esta plaza es una de las más bellas por el arreglo de los edificios. La galería tiene pares de columnas falsas que crean un juego geométrico muy elegante, a diferencia del otro edificio que solamente tiene vanos definidos cada determinada etapa. Estamos en el edificio al que Víctor Segovia bautizó como la Acrópolis. En realidad no es una acrópolis en el estricto sentido de la arquitectura maya, porque no es un edificio del clásico temprano. En realidad es un enorme edificio de la época Riobec, posiblemente del año 600, 650, que en una época fue totalmente cubierto por el edificio que ustedes ven ahora, de manera que se generó un enorme talud sobre el cual se construyeron nuevas casas y junto al que posteriormente se adosaron nuevos edificios. Originalmente el edificio puede haber sido un palacio, aún falta mucho por explorar en esa zona, y todo el esfuerzo constructivo que representó hacerlo terminó convirtiéndose en el relleno de esta enorme plataforma. Los mayas de Cojulich rellenaron por completo todas las habitaciones de ese primer edificio y lo utilizaron como cimientos de esta nueva que lo ocultó por completo. Estamos en las habitaciones construidas en la parte superior del edificio conocido como la Acrópolis. Igual que en el conjunto Pichán, se trata de conjuntos residenciales donde seguramente vivía gente de muy alto nivel, ya que este conjunto preside la plaza principal de Cojulich, que es la Plaza de las Estelas. El acceso a este conjunto era muy exclusivo, muy delimitado, y había seguramente que tener un permiso especial o el visto bueno de quienes vivían aquí para poder entrar. Por eso creemos que seguramente se trata de la vivienda, de la residencia, del palacio de alguien de muy alto nivel. En 1993, el Instituto Nacional de Antropología e Historia inició el desarrollo de 12 proyectos arqueológicos especiales financiados por la Presidencia, uno de los cuales fue el Proyecto Arqueológico Sur de Quintana Roo, dirigido por Enrique Nalda, y que incluía este sitio, Cojulich, Sibanché y el conjunto Quinichná. En este proyecto participamos la arqueóloga Lucebelia Campaña, el arqueólogo Javier López Camacho y su servidora, y empezó el proyecto justo aquí, en este conjunto residencial. En esa época pensábamos, siguiendo a Víctor Segovia, que todo Cojulich era un sitio del clásico temprano, y cuando empezamos a excavar aquí nos dimos cuenta de que había una enorme variabilidad arquitectónica en el sitio, que no solamente era un sitio del clásico temprano, sino que la mayor parte de la arquitectura construida pertenece al periodo que va del año 600 al año 800. Conforme fuimos avanzando desde los primeros meses del proyecto, comenzamos a ver que estos edificios tenían una característica muy particular. Tenían escalinatas con piedras paradas que definían un estilo muy característico de las residencias de Cojulich, y dentro espacios siempre equipados con banquetas y casi siempre conteniendo entierros, uno o varios, en su interior. Se trata del patrón típico de la arquitectura residencial de Cojulich, de la arquitectura de élite, porque la arquitectura de las casas de gente rural seguramente tenía otras características, pero este tiene siempre un patrón, es un patrón muy definido a partir de una casa principal, en torno a la cual posteriormente se van levantando nuevos edificios, algunos más pequeños, otros más sencillos, otros más complejos, que nos indican que había diferentes conjuntos del mismo estatus en Cojulich a lo largo del tiempo, y posiblemente los jefes de cada uno de estos linajes formaba parte de un sistema de gobierno que aún no conocemos bien, pero que creemos que posiblemente se inicia en el clásico temprano y que llega hasta muy cerca de la conquista española. El conjunto Yaxná, donde estamos ahora,
Es el grupo arquitectónico más antiguo de Cojulich. Posiblemente fue fundado en los primeros 100 años de nuestra era o incluso antes, y está compuesto por 3 edificios de estilo Petén también, de un Petén más antiguo que el edificio de los Mascarones, así como por un conjunto de palacios posteriores. Creemos que el primer asentamiento de Cojulich fue aquí, en este grupo, ya hacia el siglo II o III, cuando Cojulich fue adquiriendo gradualmente más importancia y fue recibiendo una mayor población. El centro de la ciudad se trasladó hacia donde está el edificio de los Mascarones, pero este conjunto no quedó abandonado. Aquí se construyeron un conjunto de palacios y siguió siendo un lugar de culto a los antepasados, por ser este el primer lugar donde se fundó la ciudad. Aquí hubo un enorme saqueo en los años 60, más o menos en la época en que se descubrió el edificio de los Mascarones, pero a pesar de ello hemos podido saber que tenemos la cerámica más temprana aquí, posiblemente algunos entierros, y por eso hemos llegado a la conclusión de que Cojulich se originó en este punto. Es así como hemos llegado al final del recorrido de esta antigua ciudad de Cojulich. Nos vemos en el siguiente capítulo de 2012, El tiempo de los mayas.